Buenas noches, bienvenidos al debate. Estamos en directo como cada jueves aquí en Popular Televisión. Sin duda alguna, los acontecimientos deportivos, los eventos deportivos son los que mueven más a las masas. Esto es indudable. Al igual que los medios de comunicación de deporte son los que consiguen acaparar una mayor audiencia. Fundamentalmente para analizar durante un corto periodo de tiempo qué ha ocurrido en esos eventos y luego durante mucho tiempo para especular sobre qué puede ocurrir en el siguiente. Vamos a hablar hoy de deporte, pero no de ese ámbito de especular sobre el acontecimiento deportivo, sobre qué va a ocurrir, sobre quién va a jugar o a disputar el encuentro el próximo fin de semana ni demás, sino del otro lado del deporte, del mercantil. Vamos a hablar de los clubes como empresas y de los deportistas profesionales y de élite como producto y también a veces como empresa. Pero no solo de ello, sino también de ese lado mercantil dentro de ese ámbito, de esa bolsa del mercantilismo dentro del mundo del deporte, de esos deportes también de élite que son estrellas, que son figuras en sus deportes, pero que quedan a años luz de la situación económica en la que se encuentran esos primeros a los que yo me refería. Vamos a analizarlo con 4 personas que conocen bien ese mundo, que trabajan en ese ámbito y que esos conocimientos, o algunos de ellos, los van a compartir con todos nosotros. Les doy las gracias y se los presento por estar aquí esta noche y se los presento a todos ustedes. Está con nosotros José Javier Conesa, es abogado y es experto en Derecho Laboral Deportivo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué equipo es José Javier Conesa? Pues yo soy más bien del Barça, por eso disputo mucho con Salvador. Bueno, más bien del Barça. Vive momentos de éxitos, aunque llevamos 2 o 3 semanas un poco. Esto es cíclico. Es cíclico. Bien. Le sigo presentando en este caso a Pablo Rosique, que es director del Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Encantado Igualmente de que estés con nosotros. También se encuentra esta noche en el plató de Popular Televisión Salvador Rincón Gallar, que es abogado también y es asesor jurídico de la Federación Murciana de Fútbol, además de que también es profesor en esta universidad. Salvador, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Del Madrid, frente a José Javier. Digo, pues si me lo preguntas ya, pues... Bien, hablaremos de esas cuestiones también. Y también nos acompaña Fernando Zaplana, que es asesor fiscal y está especializado en el ámbito de la cultura y del deporte, que es de lo que vamos a hablar esta noche, y también colaborador de esta casa con frecuencia. Fernando. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo del Atleti. ¿Tú del Atleti? De Madrid. Bueno, Madrid. Bueno, yo de Uruguay. Bien, vamos a hablar de ese lado, del lado mercantil del deporte, y lo vamos a hacer. Yo me gustaría arrancar con una pregunta. ¿Sabemos, por ejemplo, cuánto gana globalmente por todos los conceptos un jugador alguno de los jugadores de la primera división del fútbol español, como puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, o alguno español incluso, como pueda ser Casillas o pueda ser Iniesta? ¿Tenemos un dato más o menos de lo que es la globalidad, Fernando, por ejemplo? El mejor pagado es Messi, incluyendo publicidad, son 33 millones de euros. Le sigue Beckham, que aún gana 31,5, y Cristiano Ronaldo está muy cerca de los 30, incluyendo publicidad. Por sueldo, Messi está en torno a los 10,5, 11, y Cristiano Ronaldo es un poquitín más. Eso están cobrando. Estamos ahí siempre con la polémica de si Messi o Ronaldo gana más, y al final, por sueldo, parece que gana Pero más. estamos hablando en cantidades brutas. Ajá. Lo que pasa, Messi tributa como un nacional, Cristiano de momento tributa como impatriado, Claro. tributa al 24%. Con lo cual paga menos. Sí, bastante Bien. menos. Bueno, y esas son cifras que se están pagando en el fútbol español y que están cobrando futbolistas que se encuentran aquí en nuestro país. ¿Y sabemos cuánto deben los clubes de fútbol a la administración, al fisco, a Hacienda? ¿Lo sabemos? Pues hay una media de 750, 800 millones de euros entre primera, segunda y tercera división. 800 millones de euros al día de hoy, seguramente, aproximadamente. Bien. Yo me gustaría arrancar este programa con esos datos y contrastarlo, enfrentarlo con uno que hemos conocido también hoy, y es que en nuestro país, esa es una realidad, la que acaban de apuntar ustedes, también es una realidad que tenemos ya la terrorífica cifra de 6 millones de parados, más de 215.000 o 216.000 de aquí en la región de Murcia. ¿Se puede, ustedes que viven el fútbol, viven el deporte y trabajan en ese ámbito, pero evidentemente están en la sociedad, en el día a día, ¿se puede permitir económicamente en nuestro país, y no sé si ética o moralmente,
con la situación que hay, que esté ocurriendo esto, o sí, en efecto, puede convivir perfectamente? ¿Qué opinión les merece, Salvador? Vamos a ver, si éticamente es correcto o no, esto es complicado el tema, porque claro, estamos hablando de esas cifras, lo que cobra Messi, lo que cobra Ronaldo, lo que cobra Casillas, pero eso es lo mismo que cobra el jugador que está en un equipo de segunda división A o de segunda división B, que puede ser alto con respecto a cualquier otro ciudadano de a pie, pero no son esas cifras ni mucho menos. El problema que tenemos con el Madrid y el Barcelona es que generan ese dinero. O sea, dentro del disparate que nos movemos y la situación de crisis que hay, incluso nos podemos atrever a decir una crisis mundial, pero generan ese dinero. O sea, el problema es que el Madrid o el Barcelona tienen un presupuesto superior a 300 millones de euros, bueno, en Madrid yo creo que ya casi a 400 millones, y genera más de ese dinero. Ayer, sin ir más lejos, se veía la reunión que hubo la semana pasada, el Madrid pactó con sus jugadores 500.000 euros de prima por ganar la décima, me refiero a la Champions. Si el Madrid gana la décima, supone unos ingresos de 60 millones de euros para el Madrid. Pagar 500.000 euros a cada jugador le supone un gasto de unos 17 y 18 millones de euros. Sigue ganando, a pesar del disparate que pueda suponer. Al final hablamos de criterios mercantiles y claro, ahí hablamos de rentabilidad. Si un Cristiano Ronaldo, cobrando lo que cobra, es rentable para el club, pues bueno, ¿qué puedes decir? Ahora bien, hay que ver el efecto que ese tipo de fichajes tiene sobre el resto de clubes. Equipos que intentan llegar a ese nivel y realmente no deberían ni intentarlo, porque las consecuencias son deudas, procedimientos concursales, y ahí es donde viene el problema. Pero el club, como cualquier empresa, hace una inversión en un jugador. Si al final tiene un retorno, es perfectamente lícito en derecho. Lo que pasa es que una cosa es que se lo pudiera pagar y se lo pagaran de verdad su club, su empresa, pero luego no ocurre siempre así. Es decir, sí, hay empresas, hay clubes que deben a la administración, con lo cual al final lo pagamos, afecta sobre los ciudadanos. Hay televisiones que quieren o querían televisar partidos, no llegan, hay déficit y corre por cuenta de los ciudadanos, etcétera. Eso es diferente, Antonio, con la ética, porque cuando hablamos de si es ético que un deportista cobre X dinero, siempre estamos hablando de determinados deportistas, es decir, ya no solo deportistas como Fernando Alonso, fuera del ámbito de que tengan un pagador y que les pague un club, Messi, Cristiano Ronaldo, Xavi Alonso, Xavi Hernández, toda esta gente que tiene unos contratos súper altos, pero no solo hay que pensar en lo que decía Salvador y Fernando, de que esos futbolistas, realmente esos profesionales del deporte, generan ese dinero, pero es que generan otra cosa en la sociedad. Es decir, nosotros hablamos de que hay mucha gente en el desempleo y mucha gente con muchos problemas en sus familias por problemas económicos. Y ciertas alegrías de las pocas que tiene esta gente, de muchas de ellas es el deporte, del fútbol. Lo que habla en la cafetería, lo que habla con su familia, lo que habla con sus amigos del fútbol. Entonces, evidentemente, no solo el dinero que se genera, sino el efecto mediático y en cierto modo de solidaridad que da entre la gente, el tema del deporte como manera de mejorar las relaciones entre las personas, y que es el tema de debate de todo el mundo a cada día. Es decir, en mi despacho cada lunes hablamos de fútbol. Yo tengo un compañero que es aférrimo del Madrid y afortunadamente aférrimo del Madrid y no duerme durante 2 días cuando pierde el Madrid, y no porque nosotros le demos mucha caña en ese sentido, pero es otra forma de vivir. Sí. Y entonces, evidentemente, eso, en composición de la ética, pues hay que plantearse una cosa muy sencilla, y con esto termino. Más bien veo yo ético que un futbolista pueda cobrar eso si genera no solo el dinero, sino que además genera otras sensaciones, que un directivo de banco se ponga unas pensiones millonarias que no directamente por su única voluntad. Entonces, evidentemente, la comparación es irrisoria. Yo creo que lo que comentaba antes ocurre en el Madrid y Barcelona. Yo creo que los demás equipos al final están regulándose mucho a nivel económico, y si no se regulan van a tener problemas. Y en el resto de deportes está cayendo muchísimo lo que es el deporte federado, cayendo categorías enteras,
ligas incluso de la máxima categoría que no tienen suficientes equipos para completar ni siquiera la división de honor en algunos deportes. En Murcia en concreto teníamos antes 2 o 3 equipos de voleibol masculino de Superdivisión, de Superliga, y ahora no hay ninguno. Pero está pasando en toda España, están cayendo categorías de prácticamente casi todos los deportes, incluso en el mismo fútbol. Los sueldos que se pagan no tienen nada que ver. La excepción en cuanto al número de competidores, sobre todo en las bases, el número no ha disminuido. Pero porque también están soportando más el pago, entre comillas, los padres antes estaban más subvencionados, porque ahora mismo no hay subvención. Pero también son cantidades relativamente pequeñas. Pero cuando entra en lo que es financiar equipos, las administraciones se han caído en ese sentido, Pablo, y se ha regularizado todo. Y es lógico. Si el deporte al final, que es, sin querer al final nos vamos al aspecto mercantil del deporte. Es decir, pues yo recuerdo cuando yo jugaba, y cuando juegan los chavales hoy día, hasta ahora la tradición era que el señor en los pueblecicos pequeños, el del taller, el de la fábrica, no sé, era el que mantiene el equipo. Eso hoy día o lo mantienen los padres o no hay. Imagínate en el fútbol, que puede tener repercusión, pero imagínate un equipo de voleibol, pues con todo respeto al voleibol, ¿quién va? Las novias de los jugadores. Tenía una financiación pública a lo mejor de un 80% del presupuesto total, cosa que a lo mejor los clubes de fútbol no sucedía, porque eran estaban más en manos privadas. Entonces, en el momento que la subvención ha fallado, han caído los deportes, pero en todas España. Esa es la otra parte, lógico, hoy día, tal como está el patio. A mí me parece muy bien que ese tipo de subvención haya desaparecido. Yo quitaría otras muchas, la de los partidos, lo de los sindicatos, etcétera, pero bueno, es lógico que como está la historia, pues que no se dé subvenciones. El que quiera deporte en el sentido de que quiera equipo, mientras que no se paga el tema de base, de chavales y de críos, pues que lo pague. No, pero también a lo mejor habría que haber establecido alguna ley de mecenazgo un poco más especial para poder evitar que desaparezca todo el tejido deportivo. La realidad es muy sencilla, que la crisis no solo afecta a los grandes equipos, sino a los equipos pequeños y a otros deportes minoritarios. Afecta por una sencilla razón, porque las fuentes de ingreso de esos pequeños equipos solo eran bien las subvenciones públicas que venían por los ayuntamientos o las comunidades autónomas, que han desaparecido prácticamente todas, y por las aportaciones del presidente. Hay que tener claro una cosa: antes, con la construcción, una forma de que alguien tuviese publicidad era ser el presidente de un equipo de fútbol del pueblo. No tenía más. Era la forma de promocionarse. Y hacía un desembolso, pues sencillamente, para equipos de tercera, anualmente, ese constructor o promotor, de 400 a 500.000 euros anuales para pagar las fichas de los deportistas. Porque el problema principal de todos estos equipos es que no generan nada económicamente, y el 90% de este tipo de empresas, de clubes de fútbol, son los gastos del salario de los futbolistas. Es decir, que son empresas muy atípicas y que solo tenían esa fuente de ingresos. No había nada, porque por lo que sacaban por las taquillas o por lo que podía sacar la taberna del bar, evidentemente el fútbol es que no había dinero. Pagarle al árbitro si es que llegaba. Pues por eso digo. El fútbol es un mal ejemplo. A veces, durante la presidencia de la Unión Europea por Austria, se publicó un estudio que hablaba del efecto económico y laboral del deporte en la Unión Europea. Hablaban de un impacto de valor añadido de 407.000 millones de euros. Casi un 4% del PIB de la Unión Europea era deporte. 15 millones de personas ocupadas en deporte, es aproximadamente un 6% de todo el personal ocupado en la Unión. Con lo cual, el deporte no es solo fútbol, y es importante de cara al trabajo y económicamente. ¿Qué ocurre? Que aquí hemos vivido una época de un boom inmobiliario donde, como decía José Javier, el ladrillo ha primado y se ha gastado sin ton ni son en nada sostenible, porque al final, detrás de esa inversión de dinero enorme, ha quedado muy poco. Bueno, en cualquier caso, aunque están desapareciendo las aportaciones públicas, esta semana hemos sabido, por ejemplo, que la Generalitat Valenciana va a pagar 118 millones de deuda del Valencia, el Hércules y el Elche tras avalar sus créditos, ¿no, José Javier? Sí, el Hércules ha salido de concurso ayer, de concurso de acreedores. La sentencia que, bueno, voy a decir que libera el concurso, pero que declara finalizar el concurso de acreedores salió ayer, 23 de enero. Ya otro club más que ha salido del concurso de acreedores. Pero es que la diferencia es que los clubes grandes de fútbol siguen teniendo algo de aportación pública, que son a los que menos falta le hacen, en cierto modo, porque realmente ellos sí tienen otra fuente de ingresos. Pero otros deportes o otros clubes de segunda división, incluso segunda división B y tercera, no tienen ninguna aportación, ni siquiera municipal,
del ayuntamiento. Es decir, habría que pensar a nivel de comunidad autónoma o a nivel de lo que podría suponer ese dinero para todo el tejido deportivo en general, ya no solamente de fútbol, sino si tuviera un reparto en ese sentido podría haber un... Pero es que también hay que plantearse esas subvenciones, ¿qué fines tienen? ¿Vale? Porque esto es conocido que la comunidad avala al Valencia en operaciones mercantiles en algunas ocasiones. Entonces, esas operaciones tienen otro significado que no solamente subvencionar el deporte. Y eso solo pasa en los grandes clubes, no pasa ni en otros deportes, claro. Sobre todo en el deporte minoritario, que a nivel de poder no solo practicarlo, sino vivir de él, hay una discriminación absoluta en el ámbito del deporte nacional. Equipos de fútbol en situación de concurso de acreedores, en general, aquí en la región de Murcia también, pero en general también en España. ¿Y qué tiene que ver eso con que algunos puedan ser sociedades anónimas mercantiles, otros no, Salvador? La diferencia vamos a ver, la diferencia es porque unos equipos son sociedades anónimas deportivas y otros no. Hay primero una primera norma, un primer corte, que es cuando se asciende, hablando de fútbol, a Segunda División A, automáticamente hay la obligación de transformarse en sociedad anónima deportiva. Por tanto, todos los que participan en Primera y en Segunda División A deben ser sociedad anónima deportiva. Hay 4 excepciones, y si habéis parado a pensar, si se han parado a pensar a nuestros espectadores, son el Madrid, el Barcelona, el Bilbao y el Osasuna, que no son sociedades anónimas deportivas. Esto viene motivado porque ya la Ley del Deporte, en el año 90, en su disposición adicional séptima, estableció que todos aquellos equipos que en todas sus auditorías practicadas por orden de la Liga de Fútbol Profesional desde la temporada 85-86 hasta el momento en que se pronunció la ley, hubiesen tenido un resultado patrimonial neto positivo, estaban exentos de transformarse en sociedad anónima deportiva, o dicho de otra forma, podían mantener su estructura como club. ¿Y esos efectos reales en la práctica que supone para la gestión de un club, para la gestión del presidente, por ejemplo, y demás? La diferencia, por ejemplo, está en que cuando el Madrid, la Junta Directiva del Madrid, el Barcelona, el Osasuna y el Bilbao, su Junta Directiva tiene que avalar, al principio de cada temporada tiene que poner un aval por el 15% del presupuesto. Si os acordáis que esto con el Barça cuando vino se nota mucho con las elecciones, ¿no? En las elecciones van a tener para poner, tiene que poner el 15%. ¿Han presentado los avales? ¿No han presentado los avales o no? Este tipo de historia con eso una solo sociedad pasa anónima en los deportiva clubes, no pasa. ¿vale? La sociedad anónima, la idea de crear la sociedad anónima, y la dice la exposición de motivos, era un mayor control financiero y económico de esas estructuras empresariales. Es decir, de que pudiesen tener, fuesen empresas. La idea que antes no lo era, claro, que vamos a ver, el propio nombre es sociedad anónima. Y después tiene un apellido más que es del deportiva. Y de hecho, en la propia ley del deporte, en el decreto 1251/99 de sociedad anónima deportiva, se prevé la posibilidad de que coticen en bolsa incluso. Y también afectará a nivel de responsabilidad, supongo. La misma que una sociedad anónima. Una sociedad anónima deportiva, hombre, tiene el añadido del tema de la contabilidad, porque hay que hacer permanentemente, hay que cumplir. ¿Os acordáis el conflicto del Celta y el Sevilla cuando descendieron aquella temporada en el que el Celta y el Sevilla no es que descendiera, fueron expulsados de la Liga de Fútbol Profesional, como por consecuencia de ello bajaron a Segunda División B porque fueron expulsados? Al fin y al cabo fue por no cumplir con los requisitos contables que le exigió la Liga de Fútbol Profesional. Lo que pasa es que después hubo, si se permite la expresión, una bajada de pantalones de todo, intervino el Consejo Superior de Deportes, rescataron al Celta y al Sevilla, volvieron a subir al Albacete y al Valladolid, que habían descendido, y de hecho todavía seguimos arrastrando el que haya 22 equipos en Segunda División A, que es ilógico, no debería haberlo, ¿no? Hay que ver cómo contrasta todo esto con, Pablo, con el tema de ya categorías inferiores. ¿Qué está pasando en la región de Murcia ahora mismo con otros deportes y con las categorías inferiores del fútbol? Pues, hombre, todo se está regulando, pero para peor, en el sentido de lógicamente lo que está pasando en la sociedad está pasando también en el deporte. En muchos de los equipos, pues el año pasado, por ejemplo, por tener hay equipos que han estado jugando en 2 categorías por debajo, porque una vez que se plantearon los ingresos que tenían, se dieron cuenta de que no podían mantener las categorías que estaban. Entonces, mucho del deporte que había a nivel regional o está en competiciones, digamos, inferiores de grado a nivel nacional, en vez de estar en divisiones de honor, están a lo mejor en categoría nacional o regional, y otros muchos han desaparecido. Tenemos ejemplos de deportes, de equipos, de clubes, fútbol. Por ejemplo, el equipo de balonmano femenino de Lucan, que estaba el año pasado en la máxima categoría, pues este año está en categoría nacional, 2 categorías por debajo. Vieron el presupuesto, vieron los ingresos y vieron que la única manera de tener viabilidad de cara a futuro
era bajar de categoría, y son decisiones que se tienen que tomar para evitar, porque muchas veces la falta de criterio en ese sentido, el no tomar esas decisiones, hace que al final se vaya haciendo la pelota y vaya teniendo unas deudas, y como no tenga esos ingresos, y al final genera unos problemas importantes. Esa es la idea, que eso que acaba de decir era lo que pasaba en el fútbol. En el fútbol, por eso surge la idea de la sociedad deportiva. En el fútbol lo que pasaba es que llegaba un presidente, hablando del Murcia, digo, por tenerlo aquí, se iba, dejaba al equipo con 200 millones de pesetas de la antigua de deuda. Venía otro presidente, se iba, dejaba el club con 400 millones de pesetas de deuda. Llegaba otro, se iba, hasta que se hizo la pelota con casi 1.000 millones de las antiguas pesetas. Eso es lo que se pretende evitar con la sociedad anónima deportiva, que ahora el que quiera tener su equipo tiene que poner su dinero, ¿no? Las empresas, la sociedad anónima deportiva, si en contabilidad se entra en una situación en la que hay que dictar concurso, pues es obligación de los administradores proceder, con lo cual está más regulado, pero bueno, se ha hecho un mal uso. Sí. En cuanto al deporte regional, Pablo hablaba de clubes, ya no los clubes, las mismas federaciones tienen muchísimos problemas económicos, financieros, subvenciones con años de retraso, que en muchos casos son casi el único modo de financiarse, y lo están pasando realmente mal. Hay federaciones que tienen más posibilidades de ingresar vía recursos propios, licencias, actividades deportivas, pero otras federaciones de deporte minoritario lo tienen bastante difícil. Con lo cual es toda una cadena, Incluso se habla que va a haber una remodelación dentro de las federaciones, y es posible que a lo mejor haya federaciones que tengan que unirse, como están los deportes de lucha, o como está ya no el fútbol y fútbol sala, una sola federación, pero prefiero que en otros deportes que a lo mejor no sean tan similares, que tengan que unirse por el hecho de tener una viabilidad, porque no tienen forma de financiarse. Miguel Cardenal convocó a las federaciones nacionales no hace mucho, y les comunicó que el presupuesto del Consejo Superior de Deportes para federaciones se reducía en torno a un 40%, creo recordar. Este año concretamente la Española ha renunciado a la subvención del Consejo Superior de Deportes. La Real Federación Española de Fútbol ha renunciado a la subvención, precisamente por esa situación de crisis que atraviesa el resto del deporte. Con un gesto solidario ha renunciado a la subvención. Brevemente, ¿cuál es la pinceladas aquí en la región de Murcia? Murcia, Cartagena, concurso de acreedores, cerca el Elche. En Murcia, afortunadamente, tenemos al Murcia, que hizo su concurso, pero que lo está cumpliendo. Salió sentencia de 14 de octubre de 2010. Ha ido saliendo y ya está. El Cartagena. Pero bueno, está metido en una situación de crisis. No, está pagando con algunos retrasos, pero no está en una situación de crisis. Está cumpliendo. Se obligada al ascenso a primera división. Eso dicen que económicamente los presupuestos no les va a cuadrar si no consiguen ascender a primera división. Pero el problema de la situación del Murcia es compleja, porque otro concurso de acreedores no puede estar tan reciente después del anterior, y evidentemente sin haber terminado de cumplir el convenio con los acreedores. Pero llegado al punto crítico de que el Real Murcia, si no asciende a primera división, desaparecerá, eso no es real. Al final harán ampliación de capital, y en resumen el señor Samper pondrá los billetes de su bolsillo, porque es la única manera. Es decir, en segunda, o el mismo como acreedor. Sí, por mucho que se quiera, ni con los abonados. Tendríamos que tener el disparate de abonados de que tuvimos cuando se ascendió a primera, y ni con esa yo creo que se daría suficiente como para mantener un presupuesto medio que te permita aspirar a ascender, porque al final es que volvemos a lo de siempre. Es decir, para ascender necesitas tener una plantilla de las mejores, y eso cuesta dinero. Muchas veces la gente se pregunta por qué no fichan más. Claro, es un negocio, y si para el señor Samper no es rentable, ¿para qué va a estar más? Salvador, Cartagena. Cartagena, pues no nos equivoquemos, mientras que Paco Gómez esté ahí, será el que sustenta, porque por número de abonados es imposible, sí, pero le pasaría igual al Murcia. O sea, mientras que Paco Gómez esté ahí y pueda aguantar el tipo, pues supongo que no tendrá ningún problema. El club se convirtió también en sociedad anónima deportiva, pues cuando se ascendió a segunda, y esperemos que este año tengamos la suerte de volver a ascender a segunda división A, sería lo ideal. O sea, que los dos equipos, digamos, líderes, punteros en la región de Murcia, están atravesando la situación de un señor que pone dinero, que la deuda es contra él, por tanto,
y que se sostiene de esa manera porque por masa de socios, de abonados y demás, imposible. Pero inviable. al final, menos el Madrid, el Barcelona y unos cuantos, los demás, es lo que comentaba. es gente, son los socios. Es decir, pensamos en el Betis, aquí lo asociamos al señor Lopera, con sus más o menos últimamente, que ya no está. El Villarreal, a los hermanos Roy, Mercadona detrás, no sé si puede hacer publicidad, pero bueno, al fin y al cabo, es así, ¿no? Es decir, y así podemos ir pensando en casi todos los equipos que son sociedades anónimas deportivas, que siempre hay detrás el que pone los cuartos. Sí, es muy sencillo. Si una vez que lo asimilemos a que es, y que la gente tenga la conciencia de lo que realmente es un equipo de fútbol o un equipo de baloncesto, que son una empresa como el taller de al lado o la fábrica del Pozo, y la gente asimile eso, pues lo verá muy fácil. Dirá, esta empresa, ¿con qué se sustenta? ¿Qué ingresos le pueden entrar a esa empresa? Para el Barcelona y el Madrid, por publicidad, por merchandising, por marketing, mucho dinero. Por participación en competiciones oficiales, mucho dinero. Pero a otros equipos, esos dineros no existen, como digamos, esas retribuciones, esas formas de obtener ingresos no existen. Y como la exposición mediática de los deportes pequeños cada vez es menor, es decir, deportistas que todos consideramos de élite, nadadores, ciclistas no, porque hay varias competiciones anuales, pero atletas dedicados al atletismo, vemos que la única exposición mediática que realmente llama la atención son las Olimpiadas, cada 4 años. Nosotros tenemos partidos de fútbol todas las semanas y algunas veces 2. ¿Cómo va a competir 2 partidos de fútbol a la semana o de NBA 3 con unas Olimpiadas cada 4 años? Pues eso, en atracción mediática y nivel de ingresos, va claramente relacionado. Y por eso es insostenible. El 99% de los deportes no es rentable como para establecer un negocio de ese deporte. Esto conlleva, suscita ahora, se me viene a la mente otro problema que también se ha producido en esta región, y es cuando el señor Quique Pina, por ejemplo, decide vender el Ciudad de Murcia. Digo por la perspectiva que José Javier acaba de plantear, ¿no? Es decir, desde el momento en que son sociedades anónimas deportivas y se entendemos como una mercantil, como una sociedad, yo mi sociedad, mi mercantil, la traslado donde teóricamente yo quiera, o sea, puedo cambiarle a domicilio, mi producto lo llevo a otro sitio. Ahí se suscita toda una polémica de que todavía decían, creo que decía alguien en un momento determinado, que el fútbol era el opio del pueblo o algo así, ¿no? Una expresión así como que... Porque esta polémica se ha suscitado, es decir, es lícito que un equipo, es decir, el Real Murcia, todo el mundo, o sea, hay una perspectiva federativa, UEFA, FIFA, que yo no comparto, es el Real Murcia es de la ciudad de Murcia. No, mire usted, el Real Murcia, queramos o no queramos, del señor Samper al día de hoy. Yo soy accionista de Murcia. El fútbol es de quien lo paga. Sí, es del señor Samper, y si hay alguien que le vende, que le compra el club, le compra su participación, le compra sus acciones, es lícito que ese señor se pueda llevar el club donde quiera. Esto debería ser como la NBA, que los equipos son como franquicias y juegan en un sitio y en otro. ¿Por qué pones el ejemplo de Quique Pina? Para aclararlo como a modo de ejemplo. No, porque Quique Pina, el que tenía, era el dueño del Ciudad de Murcia. Y se lo llevó a Granada 74. Se vendió a un señor de Granada y estuvo jugando, desgraciadamente después el equipo fue mal, pero se vendió, el Ciudad de Murcia se vendió. Fue la primera venta de una sociedad anónima de un equipo de fútbol que se hizo en España. ¿Tuvo que pedir permiso para poder hacerlo? Bueno, de alguna manera. No, pero hubo aparte de pedir permiso, permiso, yo participé en esa negociación, yo fui con... Aparte de pedir permiso, hubo resolución del TAS, del Tribunal de Arbitraje del Deporte, que le dio la razón. contra la federación, hubo que ir al... Sí, pero el TAS le dio la razón. Y el TAS al final, porque sí que con la... Porque es muy sencillo. Sí, que no puede usted pretender que para sujetar un club de fútbol a un régimen económico más restringido y querer que sea una sociedad anónima y luego no sea una sociedad anónima de verdad. Esto es como si decir, si usted quiere que sea una empresa, a pues la cualquier empresa empresario puede usted no puede montar una cambiar el factoría, una domicilio sucursal, social. no sé dónde. Usted por fuerza tiene que ceñirse, imaginemos, ya que hemos citado al Pozo, no, usted por narices no puede salir de Alhama. De Alhama. Pues mire aunque usted, lleve el nombre de la ciudad. Claro. Pero es que el concepto de que el equipo, todavía si cuando era una asociación privada, es decir, Pero es que todavía... el nombre de la ciudad era una denominación social, Sí, no era el nombre de la ciudad. Todavía no podemos plantear esto con el Madrid y el Barcelona. Es como el ejemplo que has puesto de la NBA. Este año ha habido un traslado de un equipo que estaban los New Jersey Nets, se han ido a Brooklyn. ¿Por qué? Pues porque le interesaba al dueño, que es ruso, en Brooklyn tiene un público más afín y porque económicamente es mejor estar en Nueva York que estar en New Jersey. Claro. Mira, por ejemplo, la ventaja de la NBA con relación al sistema que tenemos aquí del deporte, primera división, por ejemplo, o de la ACB,
Es que allí los sueldos están cerrados. Es Sí, decir, cada equipo tiene un tope Pero salarial. ahí toda la liga se conforma para que sea lo más igual posible. Sí, hay un tope salarial. Los mejores que salen, que se incorporan Y luego a la lo del liga, draft. van a los peores equipos. Pero la diferencia Exactamente. es que es liga cerrada. Es liga cerrada. Aquí en Claro. la Ascenso. ACB, por ejemplo, es una liga casi cerrada. Liga cerrada es que no hay ascenso y De descenso. hecho, es Sí. casi una liga cerrada, pero no lo es de facto. Sí, Entonces, aquí bajan 2, descienden 2. Sí, pero la cuestión es que tienen ciertos matices que corrigen la diferencia entre un equipo y otro y los abismos económicos que puede haber entre el último equipo de primera división y el primero. Es decir, Tienes que vender determinados jugadores, aunque sea el campeón de cada X tiempo. Y tienes que Exacto. vender con Oklahoma medidas Thunder, correctoras. Oklahoma Thunder no existía hace muy poco y ahora ha sido subcampeón de la NBA y es uno de los máximos aspirantes a ganar la liga, el anillo en la NBA. Es un equipo que hace unos pocos años no existía. ¿Qué pasa? Que ficha a Russell Westbrook, ficha a Kevin Durant, que son mega estrellas ahora, pero los ficha vienen de la universidad y en el draft, en el sorteo que hacen, al ser uno de los equipos que menos resultados ha tenido, fichan y eso funciona así. Una vez está arriba, otra... No, que luego, Pero, por ejemplo, en la situación económica, por ejemplo, deciden todos poner unos topes salariales, que es Tope, por lo que ha claro. habido la huelga. Sería un impensable, un Ronaldo, un Messi es impensable. Aquí en España, la Liga Exactamente. Profesional Española. en la NBA. En la NBA es impensable. en la NBA no puede juntar esa- a Kobe Bryant con LeBron James en el mismo equipo, por Es ejemplo. complicado. Allí tienen una cosa que se llama impuesto de lujo. O sea, tú si tienes un límite salarial y si te quieres salir de ese límite salarial, lo que tienes que hacer es pagar un impuesto de lujo. Ese dinero, que es un impuesto por ese fichaje de más, va repartido al resto de equipos vía NBA. Hay Hemos hablado, si compensaciones. os parece, hasta ahora del club, de la empresa, ¿no? Hemos mantenido esa conversación. Vamos a un momento a publicidad. A la vuelta me gustaría que nuestros invitados hablaran del deportista de élite y ahí desgajarlo en dos partes. El de élite profesional de fútbol, conocer un poco qué hay tras esos contratos, algunas de sus cláusulas, derechos de imagen, traspaso y demás. Y luego ese deportista también de élite porque es una estrella, pero que nada tiene que ver con eso y desde luego tiene que buscarse las castañas porque para poder seguir estando ahí es complicadísimo. Lo vamos a hablar en unos instantes. Hasta ahora. Estamos hablando del lado mercantil del deporte en directo aquí en Popular Televisión cuando faltan 9 minutos para llegar 10 a las 11 de la noche y lo estamos haciendo con José Javier Conesa, abogado experto en Derecho Laboral Deportivo, con Pablo Rosique, director de Servicio de Actividades Deportivas de la UCAM, Salvador Rincón, asesor jurídico de la Federación Murciana de Fútbol y Fernando Zaplana, asesor fiscal y especialista en deporte. En la primera parte del programa hemos hablado del club como empresa y los pros, los contras, las circunstancias que atraviesan en estos momentos, estrategias y demás. Me gustaría que en esta segunda parte habláramos del deportista de élite, pero me gustaría separar, volviendo a lo que decía antes del corte de publicidad. El deportista de élite es el que está arriba, es famoso, consigue grandes logros, de los que todos nos sentimos orgullosos, o mucho, depende de cada uno en qué club esté o sea apasionado, pero nos sentimos orgullosos, felices cuando consiguen cosas. Pero algunos de ellos están francamente bien pagados, con unos contratos impresionantes, ahora hablaremos de eso, con unas cláusulas muy curiosas. Sin embargo, otros, compartimos sus alegrías, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, hacía referencia antes José Javier a eso, compartimos sus alegrías, pero han terminado los Juegos y a la semana siguiente tienen que buscarse la vida para poder seguir entrenando, para poder acudir a la siguiente competición. Y en estos casos, que son increíblemente meritorios, voy a poner dos ejemplos. Y yo recuerdo cuando el presidente del Club Al-Leo, José Antonio Carrillo, en un momento, una época, estaba patrocinada por una cooperativa de fruta que era Cofrucieza, lo sabe bien Pablo Rosique, y decía, oye, es que Juanma Molina, 3 Juegos Olímpicos,
va a tener que ser sponsorizado por algún club como Fútbol Club Barcelona o algún otro, porque no podemos darle un mínimo que le permita seguir estando en la élite. 3 Juegos Olímpicos. Al final, bueno, pues se pudo solucionar, entre otras cosas, por la intermediación de la UCAM, que ha vuelto a hacerlo ahora con una deportista, con Mireia Belmonte. Nos llevamos una alegría impresionante este pasado lunes en el Comité Olímpico Español, en Madrid, en el COE. Estamos viendo imágenes, también ustedes imágenes de ese momento, en la que la figura, nos enamoramos de ella en los Juegos, ¿no?, de Mireia Belmonte, 2 medallas de plata y en los Juegos, se incorpora a la UCAM, va a estudiar aquí ADE, va también a pertenecer al Club Fuensanta, a UCAM Fuensanta, y ella decía una cosa en sus declaraciones impresionantes. Decía, ha habido problemas en el club al que pertenecía, allí en Cataluña, y se veía que no iba a poder seguir compitiendo y entrenando, y era algo sorprendente, ¿no? Y si no es porque, bueno, se produce este rescate, digámoslo así, se hubiera visto una situación tremenda. Yo creo que, no sé, vamos a escucharla. No, la verdad es que no entendía, estaba bastante preocupada porque yo tenía muchas ganas de ir a este mundial aquí en España y hacerlo bien, ¿no? Pero no tenían una solución por parte de nadie. Menos mal que el señor Mendoza con su propuesta pues me abrió un poco el camino y me hizo respirar un poco porque estaba un poco preocupada. Sí. ¿Y no se te pasó por la cabeza dejar de nadar, de competir? Sí, al principio sí, porque bueno, primero digo, bueno, ya he conseguido un sueño que tenía en las medallas olímpicas, y por otro lado lo veía todo muy oscuro y no veía salida, no había nadie que me apoyara ni nadie que se ofreciera. Por lo tanto, al principio sí, pero después creo menos mal que hay gente que siempre está respaldándote y ofreciéndote todas las facilidades. Es un honor para nosotros tener a Mireia Belmonte, esta gran campeona que tanto está haciendo y cuánto bien por el deporte español. Una vida de entrega, de sacrificio, para conseguir los éxitos tan grandes que ha conseguido para el deporte español. Yo le felicito y le doy las gracias porque ha sido modelo de ejemplo y lo seguirá siendo. Desde la universidad nosotros la financiamos totalmente, al 100%, para que ella pueda rendir, entrenar con libertad, con tranquilidad y seguir estudiando. De hecho, va a continuar estudiando Administración y Dirección de Empresas o la carrera que ella quiere estudiar. Pablo, ¿cómo puede ocurrir esto? Pues ocurre bastante más de lo que parece. Como comentaba antes José Javier, hay deportes que prácticamente solo se ven en las Olimpiadas. Entonces, la falta de seguimiento a nivel de los medios de comunicación, ahora también había problemas con la continuidad de teledeporte, todo lo que no es mediático, al final no es interesante a nivel económico, y al final los patrocinadores desaparecen y los deportistas con un nivel tremendo pues no tienen los medios ni para poder desarrollar su actividad. Apuntaba José Javier sobre esto precisamente, ¿no? Tiene que ver con lo que tu imagen mueva, es decir, tu imagen qué llama y tu imagen qué produce. Es decir, y eso evidentemente en los deportes que tienen una exposición mediática más pequeña se ve claramente. Pero no solo esto, vámonos ahora a la Fórmula 1. Por ejemplo, vemos que los asientos de los coches más pequeños, de los equipos más pequeños, hay que comprarlos. Es decir, hay que llevar patrocinadores que te patrocinan de ti como deportista para poder comprar el asiento en esa temporada. Es decir, Fernando Alonso lo contrata Ferrari y tiene su asiento garantizado. Pero otros equipos más pequeños lo que buscan es que el piloto, para sentarse, traiga patrocinadores para poder competir. Es decir, que ya incluso en los mediáticos que tenemos cada 15 días, en los deportes mediáticos que tenemos cada 15 días retransmitidos por televisión y que mueven muchas masas, como el automovilismo, la Fórmula 1, esos mismos equipos tienen que comprar la plaza. Es decir, para sentarse a pilotar tengo que llevar patrocinadores que paguen al que hace el coche para poder sentarme y conducir. El patrocinador le paga al que tiene conseguida la plaza, nunca mejor dicho, para poder competir. El deportista se convierte en un hombre anuncio. Sí, lo hemos visto habitualmente en otro nadador, David Meca. Hubo un momento que llevaba hasta publicidad tatuaje en la piel casi.
Sí, pero es La de Plátano de Canarias, por ejemplo. Plátano de Canarias, por ejemplo. Es la Pero única, luego te ves es la condiciones única de manera. deportistas que han tenido, que tienen un nivel impresionante, que están con 28 años, gente que tenemos aquí en la universidad, que han sido campeones de Europa y que 4 años después están jugando en un equipo porque les gusta jugar y porque les gusta realizar ese deporte, pero realmente a nivel no tienen ninguna retribución, en ese sentido no se le paga, y ha sido, ya está al máximo nivel y están con una edad maravillosa, pero al final se centran en los estudios, se centran en otras prioridades que son los que al final les van a... Claro, ese es el problema del deporte. Es que vivir del deporte es un lujo. El problema del deporte es ese, que la vida profesional como deportista se acaba con 20, 30 años, 31. Claro, quien únicamente consigue vivir después y hacer lo que dé la gana, normalmente son los futbolistas, porque es lo que mueve dinero. Solamente. El resto, por mucho que te administre yo, hombre, no sé, tenista también, podemos pensar en tenista, Pero por los mucho que te premios, administre, golfista también. Pero es imposible vivir del Alonso, deporte pero el resto, si no eres- el hablar resto, generalmente. Un alto atleta, estudio. natación, es que, claro, es imposible, Hay un estudio de la Universidad de Sevilla que trata a nivel marca a deportistas. Y en el prólogo habla desde hace un tiempo de Armstrong como un valor seguro para las marcas. Ahora creo que ya Antes. Sí, sí, claro. El Y luego, estudio no le salió bien. No le salió bien. ¿Marcas de qué? como digo, También marca de que si es de marca farmacia personal, seguramente marca le personal del vendrá bien. deportista. Sí, Y el estudio lo que compara es Rafael Nadal, un deporte donde se gana mucho dinero, con un icono del deporte femenino y de la natación como era Gemma Mengual. Y bueno, trata la diferencia entre uno y otro. Gemma Mengual, un deporte muy minoritario, la natación sincronizada, donde tiene que salir de su deporte para poder generar otra serie de ingresos, publicidad, etcétera, que es más o menos lo que pasa con Mireia. Bueno, todos los conductores del París-Dakar tienen que buscarse infinidad de patrocinadores para poder pagarse la carrera, porque la carrera se la pagan ellos. Evidentemente el caso de Mireia yo creo que es un auténtico lujo. La verdad es que contar con deportistas o como Miguel Ángel, que además Miguel Ángel López, que ha sido elegido por el propio COE, su revista de atletismo, como mejor atleta español del año 2012. Y el 3 de, sepan ustedes, el domingo 3 de marzo se celebra aquí en Murcia el Campeonato de España de marcha, el campeonato absoluto de marcha, y podremos ver a Miguel Ángel López, a Benjamín y a otros tantos compitiendo. Bueno, se ha confirmado, parece que ayer o hoy. Bien, esta realidad es un lujo tener a estos deportistas dándolo todo y que nos hacen felices, como dije al principio, con nosotros, y contrasta absolutamente con esos otros casos de los que hablábamos antes. Y, en el tiempo de publicidad comentábamos, y yo se lo pregunto ahora a Fernando, ¿por qué cree Fernando Zaplana que Ronaldo estaba triste hace un par de meses? Bueno, yo estoy absolutamente seguro que es un tema económico. Cristiano Ronaldo es un jugador extranjero que se ha aprovechado de la mal llamada Ley Beckham para tributar bastante menos. Él ficha por el Real Madrid y durante 6 años tiene una fiscalidad reducida del 24%. Cuando cualquier nacional, hace unos años era el 43, pasó al 45, ahora incluso en Cataluña la fiscalidad en renta para un Messi, por ejemplo, está en el 56%. Él, durante 6 años, al 24% porque tributa sobre el impuesto de la renta de no residentes y Estaba feliz. dentro de poco tiene que renovar su contrato y ya supera los 6 años en Y en el España. momento que renueve ya tributa al tipo impositivo caro, llamemos. Con lo cual, si al año al Real Madrid le cuesta 12 millones y medio aproximadamente para que él cobre 10 netos, eso cuando renovara se convertiría en aproximadamente 16. Más la subida que evidentemente él va a exigir porque es un gran jugador. Sí, pasaría de estar de 12, En el Madrid no le en gustó 20. mucho esa idea anual Claro. y claro, él se puso muy triste. Se puso muy triste. Ley Beckham, Salvador, hay algunos ejemplos de casos que le afectan positiva o negativamente. No, positivamente. ¿Qué pues, es la Ley Beckham? Es una mal llamada Ley Beckham. La idea de la ley. Se la llama así. Realmente eso no está pensado para los deportistas. Bueno, o por lo menos formalmente no estaba pensado. Es una ley que se supone que estaba hecha para cazar
a grandes figuras en cualquier aspecto de la vida, desde grandes empresarios, desde grandes inversores, ingenieros, en fin, a grandes talentos para que vinieran a España a trabajar, ¿no? Y que tributaran, viniendo aquí, tributando menos. Pero los que vinieron por donde, los primeros que se dieron cuenta de la historia fueron los jugadores de fútbol y concretamente el Real Madrid con Beckham, ¿no? De ahí surgió lo de los galácticos. ¿Lo de? Lo de los galácticos. Efectivamente. A partir de 2010 ha quedado limitado hasta 600.000 euros al año. ¿Qué ocurre? Como con carácter retroactivo no se podía aplicar, Ibrahimovic se benefició y ahora mismo los casos más claros son Cristiano Ronaldo y Kaká, que precisamente no se ha podido ir esta semana al Milan motivo. Por esa cuestión. Porque bueno, a veces lo que te hacen son otras cosas. No se ha ido Kaká porque no se han entendido por un problema fiscal. ¿Por qué? Claro, allí en Italia tendría que tributar al 47-48%, y aquí al 24%. Es una diferencia muy grande de dinero. Es que darte una pasta en el bolsillo, aunque se vaya a otro lado. Mira, hay que tener una cosa. Es que eso es lo que pasa. Hay que tener una cosa clara e importante. Yo, verdad, yo soy de la opinión de que el tipo impositivo creciente, es decir, que cuanto más ganes, más pagues, es lo más racional y más correcto. Pero en un futbolista profesional, un futbolista profesional tiene un problema añadido. Que no es lo mismo que una persona normal, porque yo, por ejemplo, como abogado puedo vivir desde que termino la carrera, si tengo trabajo, hasta 65, 70 años, no sabemos si tendremos derecho a pensión en su momento o no, pero un futbolista no, un futbolista, si no estamos hablando de un portero que puede llegar a 37 años, normal, como mucha vida deportiva tendrá 33, 34, y lo que es cobrar bien, va a tener 6 años de su vida. Entonces, si solo esos 6 años de su vida, que va a cobrar un determinado dinero importante, tiene que fiscalmente contribuir al arca del Estado en un porcentaje desmesurado, pues evidentemente cada año que pueda intentar tributar menos por aplicar lo que es la modificación de la ley que le llamaron Beckham, o tributar en otro país que le pueda salir más rentable, porque evidentemente el sistema fiscal no beneficia eso. Es decir, porque si hubiese tramos impositivos progresivos como, decir, esos 6 años rentables de tu vida los vas a tributar en los siguientes 10 a un tipo impositivo más proporcional, pero durante más años, pues evidentemente sería más fácil. La cuestión es que las fórmulas fiscales que hay ahora mismo en España, para tipos especiales, no tienen una solución proporcional, que es lo que yo opino. ¿Qué cláusulas hay que hay que pelear mucho en un contrato de un deportista? Ya no hablo de Cristiano Ronaldo, Messi, sino incluso acercándonos un poquito más aquí, no sé si Alejandro Valverde, algún jugador murciano que ha ido fuera, algún equipo de fuera, o yo qué sé, Llorente. ¿Qué cláusulas son las que realmente hay que pelear y donde, bueno, parece que no tienen importancia para el profano, pero sí se están jugando el dinero? Esos son siempre los comentarios que faltan los flecos. Los flecos. Sí, los flecos son el cobrar en bruto, cobrar en neto. Los famosos flecos, pero los famosos flecos no ocurren con el jugador de a pie normal. Los famosos flecos ocurren con el ¿por qué Kaká no se va? Coño, está hecho, pero no llegamos. Y no llegamos por 2 millones de euros, que es la diferencia. Ese es el fleco. Claro, ese es el fleco en el conjunto del coste de la operación. Y los derechos de imagen. Los derechos de imagen. A veces los flecos están, los deportistas profesionales tienen derecho también, que esto también está previsto en la norma, al 15% del traspaso. Del derecho del traspaso. O sea, de cuando un club ficha a un jugador, de la cuantía que hay por medio en la compra, el deportista tiene derecho al 15%. Esto es objeto de debate también, o de discusión. A veces se obliga por parte de los clubes a que perdonen ese 15% a cambio de que se produzca el traspaso, en fin, y con esto también... Luego hay una ingeniería fiscal total para la hora de ver que corresponde a derecho de imagen, que corresponde a tal, para que luego al final sea lo más ventajoso posible, tanto para el club como para eso. Lo que pasa es que, y quiero con esto la idea que quiero decir ahora, pero esto a mí me parece bien, es decir, yo creo que es un derecho, y que no se me malinterprete, obligación, el intentar pagar lo menos posible. Pues ya no los deportistas, sino como ciudadanos, yo creo que estamos en nuestro legítimo derecho a intentar siempre pagar lo menos posible. Otra cosa es que no nos salgamos de la legalidad, evidentemente, eso es otra historia, pero por lo demás yo creo que estamos en nuestro legítimo derecho de intentar, todo el mundo, de intentar que uno, aunque solo sea por el puro egoísmo, de intentar ganar lo más que pueda. La elusión fiscal es lícita, la evasión. Claro, ¿no? ahí es donde voy, ¿no? Ahí es donde voy, por eso muchas veces yo creo que son eso. Y fíjate, y enlazo ahora vuelvo a la idea de la crisis, de la situación actual, de la pobreza o de la situación del paro. Realmente la sociedad de pie no se para
no critica a Ronaldo porque gane 10 millones, o a Messi o al otro. ¿Sabes únicamente cuando se acuerdan de eso? Cuando el equipo pierde empiezan a decirle pesetero. Es el único momento en el que se produce. Futbolista mercenario. Mientras tanto Si nadie todos los se partidos para, con las ni le 3 parece goles ningún dirían disparate. que le paguen lo que haga falta. Sí, sí, es Fernando, verdad. ¿y por qué no hay una ley de mecenazgo que aquellas adecuada, interesante, de modo que aquellas empresas que estén dispuestas a apoyar al deportista o al equipo o tal equipo realmente tenga un respaldo para tirar para adelante? ¿Por qué eso no se soluciona? ¿Y cómo estamos en respecto de Pues otras debería áreas de derecho comparado? Debería estar solucionado, pero no lo está, y parece ser que lo ha parado el Ministerio de Hacienda. Ahora mismo la ley del mecenazgo es del año 2002, está muy anticuada y los beneficios tributarios son muy limitados. Para una empresa no hay diferencia prácticamente no hay diferencia entre aportar dinero a una entidad sin ánimo de lucro que poner un anuncio en televisión. Es que prácticamente no lo hay a nivel tributario, con lo cual pues poca ventaja hay para meter dinero, aparte de la responsabilidad social corporativa, poca ventaja hay. Con lo cual debería haber una ley del mecenazgo potente que animara a la inversión privada en deporte, en cultura, en actividades de tipo asistencial. Pero hay unas condiciones especiales que son los casos especiales de fiscalidad por deporte de interés nacional, como puede ser mundiales, como puede ser olimpiadas, como puede ser todo eso, que tiene unas desgravaciones del 90% y una desgravación normal se puede ir a un torno del 30%. Entonces se pretendía llegar a ese 90% que estaba dando muy buenos resultados, pero Hacienda parece ser que no... Queda lo que se establece en los presupuestos generales del Estado cada año, pero son acciones en temas de interés muy particular, como has dicho, un mundial o alguna actividad concreta, pero no es nada general. Lo que se deja de ingresar, digamos, por Hacienda, al final dice, pues si no doy la subvención, pero al mismo tiempo no lo estoy ingresando por otro lado, pues casi prefiero dar la subvención, ingresar, al final ni la subvención ni la regulación. La que promover e invertir en el deporte para las empresas hoy en día no está bonificado. Es decir, no puedes obtener ningún beneficio económico, deducciones fiscales a ese dinero que inviertes, que supuestamente lo haces con otro interés, es decir, de promover el deporte, pero que promueva el deporte estaría bien que estuviese bonificado. Ahí es donde está, o sea, pero estamos hablando del deporte base o deporte profesionales, estamos hablando de invertir para profesionales o invertir para que, como dice la ley del deporte, ya la Constitución incluso se fomente el deporte. Esa ley para todo lo que sea deporte. Para todo. Es que ese sería otro debate, es decir, si estamos hablando de lo que cobran, de lo que no cobran, si queremos fomentar el deporte, hay que... Yo no creo que la ley de mecenazgo entrara en deportes profesionales. Yo tampoco creo que entre en distinción. Yo creo que sería más precisamente para el deporte base, medio e incluso deporte base, claro. El mecenazgo va dedicado a entidades de utilidad pública, fundamentalmente. Fundaciones, federaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública por un proceso ante el Ministerio del Interior. Lo que pasa es que yo ahí enlazo con el tema de la situación económica de crisis en la que atravesamos. Seguramente cultura y deportes dice, oye, yo no subvenciono a los clubes, me retraigo que lo hagan la parte privada. Pero Hacienda dice, oye, ¿y quién va a financiar y apoyar al deporte? Las empresas que funcionan bien, pero si de esas obtengo impuestos y tengo liquidez que la necesito, a ver si entonces no voy a tener... Que no se me escapen por esta vía. Se olvida el valor añadido que supone el deporte o la cultura. Exactamente. Supone un valor añadido. Ahora mismo, ¿qué ocurre? Se ha subido el IVA de la cultura del 8 al 21, en fin. Pero en un estado social no podemos únicamente tener valores económicos, porque no es un estado social entonces. Es decir, y voy a llamar un poco la atención de lo mismo que se ha hecho en esta casa con Mireia Belmonte, en financiarla. Se le financia por otros valores, no únicamente por el rendimiento económico que pueda sacar local a Mireia Belmonte, sino por promocionar a esa deportista, por lo que esa deportista ha hecho en la Olimpiada y seguir que esa reacción que ha producido en los aficionados se mantenga viva y continúe. Y eso no puede solo ceñirse a cuestiones económicas. Tiene que tener otros parámetros, otros principios. En este caso, por ejemplo, no fue económico. En este caso, el presidente de la universidad fue interesarse por la situación y apoyarla, y luego se llegó a lo que se llegó, pero que me refiero lo que apunta. que lo que digo el caso. Lo que pasa es que también es una cuestión cultural. Nosotros hasta ahora el deporte ha sido algo subvencionado de por sí, y entonces hace falta cambiar ese concepto y hace falta que la gente considere que el deporte
hay que poner, tienes que pagar a los niños, tienes que pagar, y el deporte es un beneficio que se tiene que costear por medio de asociaciones. El asociacionismo a nivel deportivo no está muy difundido todavía en España. Yo, por ejemplo, hablaba con Mireia y me decía que el club en el que estaba eran 32.000 socios, pero no era el más grande de Barcelona. O sea, me refiero que luego dicen, ¿y cómo sale tanto deporte, waterpolo, deportes que a lo mejor en el resto... Pero hay una cultura asociacionista a nivel deportivo mucho mayor y en las mismas condiciones económicas, pero es que luego te vas a Europa y en Europa eso también se lleva muchísimo más, y aquí estamos acostumbrados a la subvención, y en ese sentido tiene que ser un conjunto de todas las cosas, pero tienes que darse cuenta de que el deporte que habla de asociacionismo, por ejemplo, de no lo tengo que derecho a que... En Lorca, todos los equipos de fútbol base de Lorca se han unido en un solo... Mantienen en apariencia la separación, pero materialmente en el fondo se han unido todos. En el País Vasco es muy habitual Se han unido todos como un solo equipo, hay una sola dirección en Lorca, con todos los equipos, de La Hoya y de Lorca, concretamente. El deporte es cultura y es ocio. Y la cultura y el ocio hace que la gente en sus ratos libres se dedique a eso. Es decir, a lo que no sea trabajar, se dedica a eso. Y pero eso mueve dinero. Y eso hace que surja el crédito, que haya inversiones. Y dinero, eso hay que incentivarlo por parte del Estado. No más dinero tiene mejores resultados. Tenemos el ejemplo alemán, que son un ejemplo de gestión, y a nivel de fútbol tuvieron un problema con la televisión, quebró, y ellos no pueden hacer los fichajes que se hacen aquí. Sin embargo, tienen los estadios llenos, una afición enorme, entradas baratas, y es un espectáculo que al final termina por hacer algo que a priori sería de dudar. Compiten en Europa en igualdad de condiciones. Pero que eso es lo que me refiero yo a la cultura, a que en un momento determinado exista un club con 40 o 50.000 personas en los que van y pagan una cuota por estar en ese club, a lo mejor es por ir a la piscina o gimnasio, y dentro de ese club hay un equipo que está financiado casi en su totalidad por el propio club a la hora de desarrollar una actividad. Yo quiero destacar lo que comentaba José Javier, en el sentido de que, dejando al margen a todos estos profesionales de élite que ganan muchísimo dinero y demás, que exista un apoyo por parte privado a alguien que ese apoyo lo que le permite es seguir compitiendo y seguir participando y poder entrenar y que luego nos devuelve esas satisfacciones tan tremendas, como es el caso de Mireia o alguno más, debería estar en efecto facilitado por parte de la administración, porque no solo está esa parte de cómo lo cuantificamos económicamente, sino que está moviendo una serie de valores muy positivos que si no se quedan en el camino. Pero absolutamente se quedan tirados. En concreto aquí en la universidad es que estamos hablando de Mireia porque a lo mejor es la más mediática dentro de los 9. Sí, porque acaba de ocurrir. Pero aquí hay 20, de una manera u otra hay 20 olímpicos. Y hay casi 100 internacionales. Y se puede combinar lo del deporte y universidad, deporte y estudiar. Claro. Bueno, pero también tiene que ser la universidad la que genere una normativa como la que tenemos que permita eso, porque Mireia entrena 9 horas diarias. Entonces, si entrena 9 horas diarias, tienes que tener en cuenta que tienes que tener un sistema que se pueda adaptar por medio de tutorías, por medio de una serie de cosas para que puedas desarrollar la actividad. Que a lo mejor no puedes estudiar un curso entero, que a lo mejor puedes hacer 2 o 3 asignaturas. Pues 2 o 3 asignaturas tendrás que tenerlo en cuenta, pero tienes que pensar que después de finalizar la carrera deportiva, pues tienes una vida, que tienes que tener una preparación y que quieren aprovecharlo, por lo menos la mayor parte de los deportistas que no tienen opción a tener unos sueldos millonarios. Yo sí que hay muchos deportistas que se plantean, eso que ganan tanto dinero, no se plantean sacarse una carrera, porque tienen que ganarse la vida después. Hay ya muchos, hay carreras que podría sorprender cada vez más al aficionado. Hay cada vez más, hay gente que hace que está estudiando, pues sabe que se acaba y sabe que, pues eso, que Casillas, los Ronaldo, los Raúl, salen muy poquitos, de estos salen muy pocos, entonces evidentemente se le acaba. Lo que pasa es que estamos hablando del tema del mecenazgo, del promover la promoción del deporte, etcétera. Efectivamente, vamos, la ley del deporte dice que el deporte de élite o el deporte de alto nivel tiene un papel fundamental en España, sobre todo por lo que supone de promoción para el deporte base, ¿no? Pero al final, fijaos lo que estamos hablando. Al final, Mireia es deporte de élite. Es decir, el Fernando Alonso, por decir uno, es deporte de élite. Es decir, no estamos, vamos a fomentar al chaval que quiere, porque eso no tiene repercusión. Yo es que no lo veo así. Lo que pasa es que sí es verdad que eso a su vez repercute en los chavales que quieren imitarla. Sí, si esto es un poco la pescadilla se muere la cola. Hacer, no de Mireia Belmonte, sino de los deportistas de élite que tienen dificultades para financiar el deporte y que ya han demostrado que mueven ilusiones, hacen de espejo público en que la gente se fije en ellos
muestra un modelo de disciplina, porque para ser deportista de élite hay que ser muy disciplinado. Muestra un modelo de ejemplo de personas formadas, de personas que no solo se dedican a competir, sino que se dedican a formarse en la universidad. Y esos principios y valores, que es lo que yo decía, es lo que hay que intentar defender. Es decir, eso promociona el fútbol base, promociona el deporte base, porque la gente ya tiene algo donde fijarse y donde querer imitarlo. La cantidad de gente, en el caso de que estamos hablando, que nos han comentado de la región de Murcia, que están en el club de natación, y la ilusión que hay tan tremenda, desproporcionada, a ver cuándo viene, el ver si puede ir algún día a la piscina, el ver si puede... Todo eso que genera, yo creo que siempre es positivo para todas las categorías inferiores, y el hecho de que haya una persona así hace que todo el tejido deportivo de esa disciplina se mueva. Para terminar, ya que estamos fuera de tiempo, voy a referirme, no puedo dejarlo pasar, evidentemente, a otro acontecimiento que va a ocurrir este lunes, y es que será nombrado doctor honoris causa aquí en esta Universidad Católica el señor Del Bosque, por una serie de valores que la verdad es que se le atribuyen a este señor. Para ustedes, para terminar ya, ¿qué les parece? ¿Mejor entrenador? ¿Cómo mandan un vestuario de esas características? Porque, parece que es una persona afable, pero está dirigiendo, tiene que ser líder de líderes, ¿no? Y al final, yo creo que transmite una serie de aspectos y valores positivos hacia toda la sociedad en general, no solamente la gente del fútbol, la gente del deporte. Eso es lo que se le ha reconocido en esta universidad, y va a ser la locura. El lunes será la locura, porque lo que decía también José Javier, los chavales pues querrán estar ahí, verlo, y si dice algo que pueden aprender de este caballero, ¿no?, del deporte. Sí, Vicente, yo lo conozco personalmente. La verdad es que cabe definirlo como buen hombre, es decir, la imagen que transmite del hombre bonachón, ¿no? Ya desde el propio aspecto físico lo ves así, es muy grande, o sea, es más grande de lo que aparece, de lo que aparenta. Tú lo ves y te crees que es bajo, y es grande, es un tío alto, es un carácter. Fijaos, podemos pensar en los dos últimos seleccionadores, Luis y Vicente Del Bosque, no tiene nada que ver. Luis es la imagen de la bronca, del nervio, y Vicente Del Bosque es la tranquilidad. También fijaos hasta el hecho de tener su hijo con síndrome de Down y demás, pero y es verdad que transmite una serie de sensaciones agradables. O sea, cuando tú lo ves como te transmite como, evidentemente después tendrá sus cosas, pero transmite como paz, transmite como sosiego cuando estás. Y por lo demás, dices tú, ¿cómo dirige un vestuario? Yo creo que una vez seleccionados, los que son, los buenos que tenemos, es decir, salir al campo y a jugar nosotros. Sí. No, yo al principio yo pensaba que futbolísticamente yo soy más de Luis, por mis colores. Sí, pero digo la diferencia de imagen entre Luis, la agresividad que transmite Luis, el nervio que transmite Luis, cuando el revuelo se montó cuando dijo el negro no es mejor que tú, le dijo aquel, y llevaba razón, y tenía que ser así, ¿no? Sin embargo, Vicente Del Bosque es otra cosa. Ya no por lo Vicente Del Bosque no busca nunca el conflicto, y además se ve, y la gente que lo conoce a mí me lo ha dicho, que ayuda mucho a sus deportistas. Es decir, intenta comprender mucho el problema de cada uno de los deportistas y nunca se enfrenta a ellos. Es decir, da una imagen y un sentimiento no solo de conciliación, sino de ayuda, de apoyo y no de conflicto. Es decir, es un hombre que los éxitos profesionales se le han reconocido porque lo ha conseguido. Pero es que los éxitos personales de la gente que ha pasado por sus manos, no hay nadie que diga una sola palabra mala de él. Es un excelente gestor de recursos humanos, excelente. Y luego el tener distintas personalidades, deportistas de élite, con personalidades fuertes, como Sergio Ramos, el saber llevar eso no es nada sencillo. O sea que aparte de su imagen de bonachón, hay un fondo ahí de... Y una cosa que atrae mucho a la gente, que para una persona de a pie, más cercano llega a ser Vicente Del Bosque que llega a ser Cristiano Ronaldo, porque parece una vida totalmente diferente, porque la vida de cara al público que puede llevar Vicente Del Bosque es mucho más familiar o mucho más de un entorno similar al que puede tener cualquiera de nosotros, que el que puede tener una mega estrella, estando en el mismo nivel deportivo. Es decir, pero la sintonía de cercanía que da y el sentimiento de proximidad que él refleja en los espectadores no lo tienen otros deportistas.
Pablo, para terminar. Cuando lo he oído hablar, lo que sí me llama la atención, yo pensaba lo mismo, digo, ¿cómo puede llevar un vestuario con esos egos que tienen algunos? Pero lo que tiene un sentido común aplastante. Ya tiene el conocimiento claro de lo que tiene que hacer en cada momento, claro, totalmente clarísimo. Y cuando una persona lo tiene tan claro y en ese sentido es que además no hay derecho a réplica, entonces lo dice de una manera, lo dice claro, lo dice eso, y al final nadie le puede poner un pero. Vamos. En la gran orquesta, claro que hace falta el director, pero en un momento determinado, en la orquesta, si el director le da un yuyu y se despista, sigue tocando. Es decir, claro, que hay momentos en que a ese nivel pasa como, por mal que me pese reconocerlo, al Barcelona cuando juega últimamente, ¿no? Es decir, yo creo que el que Tito te pueda faltar 3 semanas no se iba a notar en el equipo. Pero ante la evidencia no hay derecho a réplica. Claro. O sea, en el momento que te dicen las cosas, esto es así, 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 ya está. No hay... Yo pienso como vosotros. Lo que pasa es que el mismo ejemplo que pone en el Barcelona, el Madrid también tiene grandes estrellas y siempre tiene problemas con los entrenadores. Es decir, pero la cuestión es más sencilla. Nunca hay un enfrentamiento de 2 mega estrellas que puede dar conflicto. Él siempre está apoyando el grupo y siempre está intentando sumar, y no solo no buscar el conflicto, sino buscar soluciones. Y eso, para conciliar grandes vestuarios, es muy importante. Y hubo un momento muy complicado, que fue cuando la tensión entre Real Madrid y Barça, Sí. Enfrentamientos duros en el campo, en los derbis, o sea, ahí, y en la selección lo solucionó de manera evidentemente, cuando yo hablo de esa importante. sensación de buen hombre, de paz, de armonía, prefiero lo que transmite. Evidentemente, después, como entrenador que es y como técnico que ha sido, no de la selección, sino del Real Madrid, claro, tiene su carácter, evidentemente, y gracias a eso, pues, si no, no estaría ahí, eso sin duda. Y cuando jugaba también, evidentemente. Sí, hombre. Bueno, pues terminamos ya. Hemos hablado el 90%, 95% de este programa de cuestiones mercantiles y hemos terminado hablando de valores humanos. Al final, que yo creo que es positivo que así lo hagamos, que así lo hayamos hecho. Acabamos ya y el próximo jueves estaremos con todos ustedes con otro asunto de actualidad. Ojalá que este haya sido de interés para todos. Gracias y buenas noches. Y a ustedes también por estar aquí. Gracias. Buenas noches.